Padre, te doy gracias por la vida de Mario, te doy gracias por tu llamamiento en su vida, por darle de tu espíritu y por en esta noche poder compartir con él sentados juntos ante tu palabra. Úsale, Señor, para bendición de nuestras vidas hoy. Bendice también su familia, su ministerio, su presente y su futuro. Lo encomendamos una vez más a tu gracia. En él sea hecha tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Mi hermano, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes. Espero que podamos continuar ayudándoles y sirviéndoles. Yo sé que es una comunidad que está empezando ahora y lo más importante es que están determinados a seguir adelante y a alcanzar a mucha gente para Cristo. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado. Así que, bueno, Darwin está en la familia, así que yo porque cada vez que él dice que necesita ayuda, yo vengo para acá. Gracias, hermano mío. Siempre pueden contar con mi ayuda sin ningún tipo de problema, mientras yo tenga espacio en el calendario, que normalmente está bastante abierto. Bueno, vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 10. Es un capítulo muy interesante. Normalmente cuando se estudian los libros históricos no podemos sacar doctrina de ahí, sino que lo que hacemos es una exégesis. En estos libros históricos normalmente hacemos exégesis. El exégesis nos va guiando a través de toda la enseñanza sobre las verdades que están implícitas en el pasaje. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que quizá ustedes ya también la utilicen con más frecuencia. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6 y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tu voz, para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar,
los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego que envié por él y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Una lectura un poco larga, pero me parece que es importante que por lo menos tengamos una idea de lo que estamos leyendo. Y lo primero que vamos a ver es a identificar este tal Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Bueno, Cornelio, obviamente, esta es una historia muy importante porque a partir de aquí nosotros vamos a introducir a la iglesia en una nueva fase, la fase de la iglesia gentil. Hasta este momento, capítulo 10 del libro de los Hechos, la iglesia era únicamente judía. Los únicos verdaderos cristianos eran judíos. Y esto es un detalle muy interesante porque la misión no era solamente a los judíos. En muchas ocasiones Dios había llamado para que extendieran el evangelio a todas partes, pero se habían quedado muy cómodamente en Jerusalén. Y de hecho la persecución fue la que llevó el evangelio a Antioquía y a todas partes. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que era precisamente por por este rechazo a tener que lidiar con los gentiles. Los judíos eran los más racistas que había en el mundo. Si ustedes quieren conocer un pueblo racista, los judíos eran racistas. Y hoy nos condolemos de los judíos, porque han sufrido muchísimo y porque hubo un gran holocausto en la Segunda Guerra Mundial de más de 6 millones de judíos. Lamentamos cualquier forma de antisemitismo, pero la realidad histórica es que los primeros racistas fueron judíos. ¿Y por qué eran racistas? Porque malinterpretaron el llamamiento que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 2,
obviamente el llamado de Dios a Abraham no era para él solamente. Y te bendeciré y serás bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces ese llamamiento era tan extenso que no terminaba en Israel solamente. Pero históricamente y para el periodo del segundo templo, o sea, el periodo lo que llamamos el intertestamentario, el nacionalismo del pueblo israelita y específicamente del pueblo judío era una cosa exorbitante. Y por eso ellos hablaban de Judea, Samaria, ya como una tierra contaminada, porque recuerden que los judíos y samaritanos no se podían ni ver en pintura, porque ellos entendían que los samaritanos se habían contaminado con el helenismo del imperio griego. Y Galilea era área verde. De Nazaret puede venir algo bueno, ese era el refrán cotidiano. Quiere decir que todo el que había venido desde Galilea probablemente no tenía ningún valor para los que verdaderamente vivían en la región de Judea, que era el sur de Palestina. Quiero solamente introducirme de esta manera para que se den cuenta de que la situación era muy grave, y aunque el evangelio era un llamamiento a todas las naciones de la tierra, los judíos no estaban dispuestos a esto. El evangelio no caminó tan vertiginosamente como debió hasta que empezó la persecución. Por eso a veces nosotros no podemos entender por qué las cosas suceden. No podemos entender por qué Dios permite algo que está fuera de contexto, pero en el plan de Él sí está allí con algún objetivo. La persecución vino, y ustedes se van a dar cuenta de que esto es como un motivador para que tuvieran que refugiarse en tierra de gentiles. Y no les quedó más remedio. Y para eso Dios les fue dando detalles, mostrándole el camino. Y sobre todo a los mismos apóstoles, que yo particularmente creo que eran los principales responsables de que el evangelio fuera expuesto a todas partes. Fíjense que en este episodio en el que Cornelio, un gentil y precisamente un romano, o sea, vamos a decir que la cosa más abominable que podría haber si habláramos de gentiles era un romano, un centurión, por cierto, tener que enfrentarse a Pedro, probablemente de los apóstoles el más renegado de todos, en el sentido de la mezcla con gentiles. Y yo les voy a decir que cuando ustedes estudian la vida de Pedro no termina en la negación, ni en la restauración de Jesucristo en el mar de Galilea. Porque si ustedes leen el libro de Gálatas, se darán cuenta que Pedro todavía está complicado en el libro de Gálatas. Y Pablo tiene que resistirle en la cara. Esto es lo que significa resistirle en la cara. Porque todavía estaba complicado. Todavía ese hombre tenía problemas. Y yo no digo que Pedro era una persona mala, pero qué complicado era. Qué gente más terca, en algún sentido. ¿A quién le introduce el Señor a los gentiles? A Pedro precisamente, que en algún sentido llevaba el liderazgo de la iglesia, pero no es por gusto que es a Pedro que escoge. Piensen seriamente de que la elección no fue al azar. Pedro es un tipo complicado y él se resiente mucho en tener que aceptar a los gentiles, pero en este momento empieza a abrir las puertas de su corazón para aceptar lo que obviamente Dios tenía desde el primer momento, desde el principio. Cesarea, y esto es un punto que quería puntualizar, de la que se habla aquí es Cesarea Marítima, una ciudad hecha por Herodes el Grande. Herodes el Grande fue utilizado por el Imperio Romano para hacer muchas cosas, o sea, él era como un títere del imperio. Y para congraciarse con el César Augusto, pues creó esta ciudad en la costa occidental la costa oriental del Mediterráneo. Si ustedes pueden ver ahí, hay un mapa y van a ver que Cesarea Marítima está en el Mediterráneo. No se debe confundir con Cesarea de Filipo, que la hemos oído muchas veces, que está al pie del monte Hermón,
y está más bien a la parte de Galilea, ahí en la, vamos a decir, bien al norte, pegado a Siria. Ambas ciudades son distintas. Cesarea de Filipo fue una ciudad muy antigua, desde 200 a.C., probablemente hay evidencia de su existencia. Y Herodes Filipo, que era hijo de Herodes el Grande, la mejoró, le dio una vista diferente, le hizo algunas construcciones y le puso Cesarea de Filipo para que nadie se confundiera con la Cesarea que el padre había construido, porque este hombre le tenía una jiña al padre tremenda. Entre ellos mismos no se llevaban muy bien. Y ustedes, si quieren estudiar en algún momento la historia de estos Herodes, ninguno de ellos era bueno. No hay nada bueno que hablar de los Herodes, caballero. Ni una cosa buena. Esa gente sí vivía en guerra permanente. Y aunque tuvieron la libertad, vamos a decir, en el Imperio Romano de poder hacer lo que bien les parecía, no hay buena reputación en la familia de los Herodes. Pero estas ciudades quedaron allí como testimonio de que ellos pasaron por allí. Cesarea Marítima fue una de 4 colonias construidas por el Imperio Romano destinada para los veteranos de guerra. Algo que nos debe llamar la atención aquí es que probablemente Cornelio es un veterano de guerra que está en esta ciudad ya para retirarse, aunque no podemos estar seguros si estaba activo todavía de servicio, porque él dice allí que era el centurión de una cohorte llamada la italiana, o la itálica, dice originalmente el griego. Bueno, para que tengan una idea de cómo funciona la cosa. Un centurión, aunque la palabra significa jefe de 100, nunca una centuria tuvo 100. Siempre tuvo 80 legionarios. No sé por qué esos 20 siempre quedaban excluidos. Por alguna razón, no tengo idea de por qué fuera. Pero en ninguna de los libros históricos se dice que una centuria tuvo 100 hombres. En ninguna parte. Siempre fueron 80. Y una cohorte estaba compuesta de 6 centurias, o sea que tendría 480 soldados, y era conducida por un tribuno. Así como funcionaba el ejército romano, cada corte tenía 6 centurias y 6 cortes formaban una legión. Así es como se llamaba todo el ejército romano. Lo que dice es que Cornelio era una persona famosa, tenía incluso un grupo de gente que lo servía, pero estaba en esta ciudad que normalmente era el destino de muchos veteranos. Podremos pensar, y por la forma en que está sucediendo la historia, que este hombre no estaba activo militarmente. ¿Por qué? Porque tiene tiempo para orar, tiene tiempo para hacer muchas cosas. Quiero que entiendan de que Cornelio no era que había dejado sus funciones, probablemente estaba retirado en esta ciudad destinada para veteranos de guerra. Esto podría ser un detalle, no tengo fundamento histórico para afirmar esto, pero estoy solamente tomando partes de la historia y armándola según las posibilidades que existen. Hay que afirmar que, muy interesante, Cornelio, cuando se encuentra con Pedro, ya sabía algunas cosas, no precisamente del Evangelio, sino del pueblo judío. Encontramos a un Cornelio que sabe dar limosna, que conoce la oración diaria. Los judíos oraban 3 veces al día. En la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana, tenían una oración matutina. Al mediodía oraban por media hora. Y por la tarde, después de las 3 de la tarde, tenían una oración que no podía iniciarse después de las 6 de la tarde, porque eso pertenece al siguiente día. Antes de las 6 de la tarde tenían que terminar la oración vespertina. Dice la Biblia que Cornelio estaba orando en la hora novena, que es las 3 de la tarde. La hora se cuenta desde las 6 de la mañana
la hora primera, la hora tercera a las 9, la hora sexta a las 12, la hora novena a las 3 de la tarde. Esa es la hora en que empieza la oración vespertina. Y esa oración no puede pasar de las 6 de la tarde, que es cuando termina el día. El día hebreo termina a las 6 de la tarde. Si pasa de ahí, empieza el otro día. Eso es muy importante, que incluso esto no podría suceder un viernes. Si a alguien se le ocurría hacer algo después de las 6 de la tarde un viernes, tenía problemas serios con la ley, porque era parte ya del Sabbat, que significa el día de reposo. No se puede hacer nada ese día. Eso es una cosa muy interesante, es que estos detalles no dicen que este hombre era un prosélito judío. De alguna manera tenía conocimiento de la ley, pero no tenía conocimiento del evangelio. Así que lo que Dios quiere es que Cornelio aprenda la verdad según Jesucristo. Y por eso es que lo trata de contactar con Pedro. Otro detalle que da Lucas, que es el escritor de este libro, muy interesante. Lucas no afirma que las visiones son visiones reales, sino que son sueños o éxtasis. Yo me imagino que cada autor trató de expresar lo que fue la historia a partir de su propio conocimiento. Y Lucas, al ser médico, tenía más conocimiento de todas las cosas. Obviamente, Lucas cree que lo que la gente ve en una visión es parte de una experiencia espiritual individual y que no es objetiva, es subjetiva, pasa en el individuo, que puede ser real sin ningún tipo de problema, pero que no es una cosa que es palpable fuera de su mente. Por tanto, la forma de expresar siempre de Lucas es muy interesante, incluso se ve también en los evangelios. Él dice, y tuvo una visión de un ángel, no dice, y un ángel se le apareció, como dicen otros evangelistas. Muy interesante eso. Lucas es el único que dice que tuvo una visión, porque es algo que ocurre en su mente de una manera muy personal e individual. Es un proceso interno o espiritual de la persona que no puede ser objetivado fuera de esa persona. Y esto nos dice a nosotros, muy importante, que cada experiencia mística de este tipo fue una experiencia espiritual individual. La palabra éxtasis, de la que se habla en Hechos 10:9, lo que le pasó a Pedro, es una palabra muy singular y muy específica, que quiere decir que estaba parado fuera de su cuerpo. Lo que experimenta Pedro, éxtasis, significa fuera, estar de pie fuera de su cuerpo. Él se para y se ve a sí mismo fuera de su cuerpo. Una experiencia de tipo espiritual. Y lo que ve es una visión con propósito, no es un sueño, porque si no lo diría también, como Lucas es específico y hace diferencia entre el sueño y el éxtasis. Entonces dice que Pedro puede detectar que hay una serie de eventos en su vida que son simbólicos, porque cada éxtasis es un símbolo que él tiene que interpretar por su cuenta. Lo interesante de todo esto es que, aunque es común en casi todas las religiones que la gente caiga en éxtasis, porque eso es una de las, vamos a decir, de las cosas que a veces se critica el cristianismo. La gente dice, por ejemplo, los estudiosos de la fe dicen que el cristianismo es tan común como cualquier otra religión. A todas las religiones le pasa el éxtasis. Y en todas las religiones hay gente soñando, teniendo alguna visión y demás. Lo que hace singular el éxtasis cristiano es que lo que sucede es una cadena de eventos reales que la persona conoce su interpretación. Al final del éxtasis, Pedro sabía lo que tenía que saber e interpretó perfectamente que se iba a ver con una persona a la cual él rechazaba de plano, y se lo dice ahí de entrada. Dice, si ustedes supieran cómo pensamos nosotros los judíos, se darían cuenta de que estar hablando con un romano es algo horroroso para nosotros. Pero gracias que Dios me ha mostrado esto en esta visión, yo ahora entiendo que yo no le debo llamar inmundo a ninguna persona. ¿Qué es lo que interpreta Pedro? Después que ve todo esto, lo del lienzo que se muestra delante de él con todo tipo de animales, Dios lo confronta con una idea que él tiene en su mente y que él tiene que
ablandar, yo lo diría así, porque obviamente Pedro está aferrado a sus tradiciones, como nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. Nos aferramos a tradiciones y a cosas que hemos creído toda la vida, pero en esencia no cubren ningún aspecto de la vida cristiana. Son cosas que nos han acompañado, pero no necesariamente tienen que estar ahí. Por ejemplo, los bancos de la iglesia. Yo tuve una vez una discusión con una persona que decía que en la iglesia tiene que haber bancos. Si no hay banco, no es una iglesia. Y yo le decía, hijo, lo que hace falta es sentarse. Lo que tú necesitas es sentarse, porque es muy incómodo estar de pie. Sin embargo, los cristianos ortodoxos dan toda su misa de pie. Por eso nunca iré a una iglesia ortodoxa. No hay que me haga estar de pie 2 horas oyendo la liturgia. Ni muerto. Tengo que sentarme en algún momento, sobre todo con estos dolores de pierna que tengo últimamente. No puedo estar de pie. Pero estas discusiones vienen muchas veces porque la gente tira la bañera con el niño, como dicen los americanos. Es imposible que usted no pueda entender de que los medios, o sea, el mensaje, lo más importante de los medios son la forma de poder llegar al mensaje. Y lo que Jesucristo enfatizó es que una iglesia es la reunión de 4 o 5 personas, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Eso es una iglesia. No importa dónde se reúnan, aunque sea bajo una mata. Si se reúnen con el propósito de servir a Dios, de alabar su nombre, de recibir su palabra, ya eso es una iglesia. No importa dónde estén metidos. Nosotros hemos arrastrado nuestras tradiciones que nos llevan a decir, por ejemplo, solamente se pueden cantar himnos en la iglesia. Ese tipo de tradición que tú dices, ¿y de dónde sacaron esta gente esto? Porque por alguna razón se cree que lo que se hizo hace 50, 60 años atrás tiene más valor que lo que se hace ahora. O sea que el cristianismo de ahora no tiene ningún valor, aun cuando la persona se ve que es cristiana, que tiene frutos y que ha hecho todo lo mismo que ha hecho cualquier persona de hace 50 años. Pero de alguna manera, y muchas veces perpetuado por los mismos pastores, porque tengo que confesar esto, es un problema pastoral. Se cree que hay que cantar himnos en esta época. Los himnos que tienen más de 300 años, por cierto. Y lo único que hace es menospreciar los valores cristianos que la nueva generación están aportando. Hay muchos buenos cristianos que hacen muy buenas canciones que inspiran a la juventud, que inspiran a la nueva generación que tenemos que ganar para Cristo. Pero por el hecho de que hay algunas personas que creen que no se puede porque no tienen una razón para decir por qué no se puede, pero que creen que van a vituperar, que van a destruir el culto a Dios o su relación con Dios, simplemente se rehúsan. Y esto, mis hermanos, les digo una cosa, está frenando el evangelio. Lo está frenando definitivamente. A un punto que tú estás empujando hacia afuera la responsabilidad que te corresponde. Y esto es exactamente lo que estamos viendo en Hechos capítulo 10. Dios tiene que lidiar con Pedro, en algún sentido uno de los líderes principales de la iglesia, y le está diciendo, si tú quieres que el evangelio siga, como es el proyecto inicial, tú tienes que abrir las puertas de tu corazón a los gentiles. Y Cornelio fue el primero de muchos que vinieron después. Esta historia no termina aquí. Esta historia se complica en Hechos capítulo 15, como van a ver después con el pastor, me imagino. Porque es como que se vuelve a repetir la historia. Nuevamente en el capítulo 15 vuelven a sonar las campanas de la tradición. Otra vez tiene que reunirse la iglesia en Jerusalén para determinar el asunto de qué hacer con los gentiles. ¿Qué le vamos a imponer a los gentiles? Si deberían mantener la ley, si deberían circuncidarse. Ustedes se pueden imaginar cuán difícil fue la predicación del evangelio en esa primera etapa. Solamente porque no podían entender la esencia del mensaje. Somos salvos por gracia, no por la ley. Son las obras de la ley nos mantuvieron a raya hasta que Cristo vino. Pero ahora quien controla nuestra vida es el Espíritu Santo.
Él es el que nos conduce a derecha o a izquierda nuestras vidas. De manera que la ley ahora no es una obligación y por tanto no debe ser impuesta desde arriba, por la simple razón de que eso no garantiza el cumplimiento de la fe. La iglesia tuvo que aprender, tuvo que entender radicalmente que el asunto era que si tú impones una ley desde afuera sobre una persona que no tenía una experiencia real, no funciona. Puedes lograr una apariencia de fe, pero no logras que la persona cambie desde adentro. Por eso la palabra de iglesia significa llamar hacia afuera. La persona debe estar siendo persuadida a una vida superior. No puede ser empujada a una vida superior. Es un llamamiento. Y eso es lo que básicamente quiere decir la palabra iglesia. Así que Pedro tuvo que aceptar la idea de que de ahora en adelante la iglesia también iba a tener gentiles. Y esto no lo aceptó de plano, como vamos a ver en lo subsiguiente, pero al menos abrió las puertas para que sucediera algo increíble. Pedro presentó el Evangelio de una manera muy simple y sencilla, y esto es una de las cosas por las cuales debemos alabar la obra que Dios estaba haciendo a través de él. Si ustedes ven desde el versículo 34, van a ver los puntos que usó en el sermón de Pedro. Aquí está el sermón de Pedro. Número 1, Dios no hace acepción de personas. Este es el primer punto de él, que se lo está predicando primeramente a él. Dios no hace acepción de personas. Él le dice básicamente a Cornelio: yo hoy he aceptado el hecho de que Dios no hace acepción de personas, porque ustedes están aquí y yo estoy hablándole a ustedes, lo cual es repulsivo si soy solamente un defensor de la ley de Moisés. 2, Dios ha enviado su mensaje a Israel por medio de Jesucristo. O sea, lo nuevo que entra ahora, que Cornelio no conocía, es que Jesucristo es el Mesías. Probablemente Cornelio conocía toda la ley de Moisés y era devoto a esto. Yo estoy asumiendo que Cornelio era un prosélito judío y que por eso sabía lo de la oración vespertina. Pero ahora tiene que saber de que Jesucristo es el que trae el verdadero mensaje de Dios. El mismo Jesucristo decía: yo he venido para que conozcan tu nombre. O sea, el propósito principal de Jesús es que puedan conocer el mensaje directamente de primera mano de Dios. La otra cosa que Pedro afirma es: Él es Señor de todos. Esto es muy importante, porque al usar la palabra Kyrie o Kyrios, está poniéndolo a la altura de Jehová del Antiguo Testamento. Una cosa muy importante. Hasta entonces, la versión de la Biblia que se conoce entre el pueblo judío, la más famosa, es la Septuaginta, que es una versión de los libros hebreos en griego, mandada a fabricar por Ptolomeo Filadelfo en Alejandría, por alrededor del 270 a.C. de Jesucristo. Así que en el tiempo de Jesucristo, la versión que se leía y que muchas veces los apóstoles citan es la Septuaginta. Ahora, curioso es que el nombre de Jehová en la Septuaginta está cambiado por el nombre Kyrio, Señor, porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Nosotros honestamente somos una falta de respeto. Sí, vamos a ver eso. Porque incluso hasta las versiones modernas hoy cambian el nombre de Jehová. Esto es una de las cosas por las cuales los judíos a veces nos desprecian tanto a nosotros los cristianos, porque tomamos el nombre de Dios en vano. Pero bueno, nosotros sabemos que no es así desde el punto de vista cristiano. El nombre de Jehová es una mala dicción del nombre realmente. Si quieren saber la historia del nombre de por qué surge la fonética de Jehová, fue un monje en 1300 llamado Pedro Galatino, que cuando estaba leyendo los textos masoréticos, el texto masorético tiene una forma de dicción, el hebreo no tiene vocales, así que los masoréticos, que eran unos sabios mesopotámicos, que hicieron una restauración del texto del Antiguo Testamento alrededor del siglo V de nuestra era,
pues simplemente le pusieron puntos vocálicos al texto hebreo, para que no se olvidara, porque obviamente con el tiempo el texto se iba a olvidar. Así que cuando ustedes oigan hablar del texto masorético, es un texto puntualizado con vocales, para que no se olvide, porque el alfabeto hebreo no tiene vocales. Cuando tú vas a ver ahora una palabra en hebreo, es una palabra sin vocales. Lo que pasa es que si tú eres un hebreo, sabes cómo se pronuncia la palabra y simplemente la pronuncias sin vocales. ¿Qué hicieron los masoréticos cuando se enfrentaron al nombre de Dios? Que ellos también le llamaban el tetragramatón. Le pusieron las vocales de Adonai, con el único objetivo de que cuando llegaran a leer la palabra, ellos venían con un puntero leyendo la palabra, llegaban al nombre, veían las vocales de Adonai, iban al pie de página y ahí aparecía la palabra Adonai. Entonces tenían que decir Adonai en vez de Jehová. Jehová no existe, no es una palabra, ni siquiera es una cosa hecha. Y se los digo porque a veces los testigos de Jehová se aferran al nombre de Jehová. Jehová es una cosa mal hecha, una mala lectura. En última instancia, si tendríamos que pronunciar el nombre, sería Yahweh, que quiere decir Él es, como Dios se mostró en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dios le dice a Moisés, cuando te pregunten quién te envió, dile que yo soy, te envió. Y cuando Moisés llegó a los judíos, a los egipcios, le dijo, Él es, me envió. Y ahí pronunció por primera vez la palabra Yahweh. Él es, eso es lo que significa. Pero luego los judíos se dieron cuenta de que pronunciar el nombre era algo que podría traer una blasfemia contra Dios. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Así que en su mente ellos dijeron, mejor ni pronunciar. Así que en el Antiguo Testamento, normalmente cuando alguien leía la Biblia, no pronunciaba el nombre de Dios. Y en su lugar decía Adonai, que significa el Señor. Y eso hicieron los traductores de la Biblia de la Septuaginta, para evitar cualquier rollo. Simplemente cuando veían la palabra Yahweh, traducían Adonai. Y Adonai se convierte en Kirio. Ahora, fíjense qué vuelta ha dado para llegar aquí. Se pueden imaginar cuando Pedro le dice a esta gente, y él es el Kirio, le está diciendo de otra manera, y él es el Jehová del Antiguo Testamento. Esa palabra le golpea a ellos fuertemente. ¿Cómo va a decir este hombre que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento? Obviamente esto implica que Él es Dios. Así que esta es la primera declaración que Pedro hace acerca de Jesús como el Dios que hemos estado siguiendo a través de toda la historia. Y Él es Señor de todos. Él es el Dios de todos. En el versículo 37 dice, el Evangelio comienza con Juan el Bautista. Así que Pedro de alguna manera reconoce el ministerio de Juan. Porque a veces nosotros tendemos a ignorar que Juan fue un predecesor. No tenía todas las cosas, pero fue un predecesor. Porque predicó un evangelio de arrepentimiento. Un evangelio temporal, intermedio entre la ley y el evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿Tiene valor el evangelio de Juan? Sí tiene valor, porque es un evangelio que te llama a cambiar de parecer. Si ustedes han estado mirando hacia esa dirección, ahora sería bueno que miraran en esta dirección. Si han seguido viviendo en pecado, aun cuando la ley dice que no deben pecar, pero ustedes pueden embarajar la cosa, porque eso es todo lo que pasaba con la ley. Ellos vendían la ley, jorobaban la ley para que la ley se les acomodara. Y entonces Juan dice, no, mis hermanos, la ley no puede ser acomodada porque hay una ley superior y espiritual que es la que nos debe llamar. Así que Pedro reconoce el evangelio de Juan y dice, es un evangelio temporal, no es completo porque Jesucristo no ha llegado, pero fue un evangelio que inició el desarrollo de la fe, de la gracia. Y por tanto, luego vino el Espíritu Santo y ungió a Jesús con poder. Versículo 38. Fíjense cómo él va guiando la historia perfectamente a través de todas las etapas del evangelio. Si ustedes se dan cuenta, no hay una sola mención del infierno aquí.
¿Por qué será esto? ¿Por qué creen que en la larga expresión del Evangelio, según Pedro, en el capítulo 10, no hay una sola mención del infierno? ¿Es real el infierno? Sí. ¿Pero es parte del Evangelio? No. ¿Saben por qué? Porque nosotros no nos convertimos por temor al infierno. Nos convertimos por amor, en respuesta a la gracia de Dios. Piensen por un instante solamente, si yo tuviera que aceptar a Jesucristo por temor al infierno, ¿sería esto genuino? Y muchas veces nos encontramos recibiendo un mensaje equivocado al respecto. Si no se arrepienten, van a ir al infierno. Cada vez que tú mezclas la palabra arrepentimiento con infierno, tú estás pasando por alto lo más importante. Que tu arrepentimiento debe ser basado en la gracia de Jesucristo, que cubre todos los pecados. Porque la Biblia no dice que vamos a ser condenados, la Biblia dice que ya estamos condenados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Nosotros tendríamos que anunciar algo que ya le toca a todo el mundo, que está sin Cristo, sino una buena noticia de que hay posibilidad de que esa realidad que existe ya para todo ser humano pueda ser resuelta. Si seguimos insistiendo en que el infierno es parte del Evangelio, nosotros vamos a tener un problema en el futuro. Que la gente no se va a entregar genuinamente, sino por el temor al infierno. Y no sé si se dan cuenta, pero hay una momposidad grande en algunos predicadores que les encanta hablar del infierno. Pero a mí me encanta hablar de la gracia de Jesucristo, que cubre todo pecado y que viene a rescatarnos precisamente del infierno. Y esto lo digo porque la palabra infierno aparece 4 veces en la Biblia, comparada con la buena noticia que aparece más de 30 veces en la Biblia. Vamos a comparar en base a la repetición si es natural que sigamos hablando de infierno en relación a arrepentimiento. Solamente le estoy dando esto como una sugerencia. Estoy preocupado de que estemos licuando el Evangelio por el simple hecho de que queremos que la gente masivamente acepte algo a lo cual el Espíritu tiene que llamar a la persona a arrepentimiento. Es muy importante que la gente cambie de mente. También la palabra arrepentimiento tiende a confundirse con confesar. Se mezclan las dos cosas, ¿verdad? Arrepiéntete de eso que hiciste. No es lo que significa la palabra. La palabra arrepentimiento significa que usted ha cambiado de parecer con relación a Dios una sola vez. El arrepentimiento solamente ocurre una sola vez en la persona. Usted se confiesa sus pecados porque está arrepentido. Si usted no estuviera arrepentido, usted no confesara su pecado. La Biblia dice que es necesario arrepentirse, o sea, cambiar de parecer. La palabra es metanoia, o sea, cambiar la forma de pensar. Es demasiado para ustedes, pero esta es la realidad. Y es el Evangelio que Pedro le está enseñándole a Cornelio. Es necesario que cambiemos de mente con relación a las cosas que hacíamos y que nos enfoquemos en la gracia de Cristo. Y esto es una nota que quiero enfatizar para que nunca se desvíen a derecha ni a izquierda. No empujen a la gente, llámenlos a la buena noticia de Jesucristo. Ellos están perdidos, no hace falta recordárselo. Y es muy importante que cuando vengan genuinamente a la gracia y no porque tienen miedo. No es un evangelio de miedo, es un evangelio de victoria. Cristo ha muerto por nosotros. Si eso te parece que es poca cosa, me parece que no has entendido verdaderamente el evangelio. Y Él murió precisamente porque no había otra alternativa. No éramos buenos. Lo único que podemos ganar es el infierno. Eso es lo único que tenemos garantizado porque es lo único que sabemos hacer. Caminar hacia abajo, hundirnos más y más.
Pero el evangelio, la palabra evangelio es un mirar hacia arriba. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, ahí en capítulo 3 de Juan, le dijo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y la palabra nacer de nuevo es muy interesante. Quiere decir nacer de nuevo y quiere decir nacer de arriba también. En otras palabras, le dijo, si no naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya habían nacido de abajo. Porque cuando nacemos en el mundo, nacemos de abajo, destinados al infierno. No hace falta que nadie me lo recuerde. Lo que quiero es que me digan que hay alternativas. Y ese es el evangelio. Y ahí continúa Pedro diciendo que los profetas dieron testimonio de él, versículo 42. Y lo más importante, versículo 43, el que cree en él recibe perdón de sus pecados. Ahí termina el mensaje de Pedro de una manera contundente. Y dice que no había terminado Pedro y recibieron el Espíritu Santo. Y como manifestación del Espíritu hablaron todos en lengua. Quiero, para terminar, detenerme en esta pequeña exégesis aquí, porque mucha gente confunde el asunto de las lenguas. Tienden a pensar de que las lenguas son evidencia del bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, si una persona no habla en lengua, no ha recibido el Espíritu Santo. Pero miren qué curioso. Hay solo 3 pasajes en la Biblia que dicen que las personas hablaron en lengua. Y todos tienen que ver con el inicio del Evangelio en una etapa determinada de la fe. Por ejemplo, Pentecostés. Fue la primera vez que se habló en lengua, ¿verdad? Hechos capítulo 2. La iglesia recibe el Espíritu Santo y hablan en lenguas. Por cierto, ¿qué tipo de lengua hablaban? ¿Se recuerdan? Eran idiomas. Porque dice que la gente de 16 nacionalidades ahí les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. No era a la majala jaya, majaya, no era nada de eso. Ese me lo aprendí el otro día porque oía uno hablando en lengua y a la majaya, jaya, jaya. Yo dije, bueno, suena como árabe, pero no debe ser árabe, porque él no ha dado clase de árabe todavía. Me imagino que fue un intento de decir algo. Las lenguas no son lenguas estáticas ni tienen nada que ver con hablar el Hibrich. Es simplemente un idioma. Esto sucedió en Pentecostés. Sucedió aquí, curiosamente, con Cornelio. ¿Qué pasaba? El Evangelio estaba abriendo sus puertas aquí, a los gentiles. Y una tercera ocasión, en Hechos 19, vamos a ver más adelante en Hechos 19, los discípulos de Juan. Para los que no sabían, la historia de Juan no se acaba con la decapitación de Juan. Juan el Bautista, todos saben que fue muerto por Herodes. Bueno, por Herodes no, por la hija adoptiva de Herodes. ¿Qué se le ocurrió? Que sería bueno arrancarle la cabeza a Juan el Bautista. Una historia horrenda y horrible. Pero sus discípulos, muchos de ellos, no se quedaron con Jesús. Siguieron predicando el evangelio de arrepentimiento. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo estarían predicando el evangelio de arrepentimiento cuando ya tenían a Cristo? Y Juan había dicho públicamente, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Eso estaba en los récords públicos, todo el mundo lo sabía. Pero ellos, por amor a Juan y por amor a la causa que habían creado, yo sé lo que es un liderazgo efectivo como el de Juan. Tienen que entender que un grupo de ellos quedó predicando ese evangelio de arrepentimiento. Y fueron como 2 bifurcaciones que salieron de la misma raíz. Nos encontramos entonces el evangelio de Cristo, por un lado, creciendo, y el evangelio de Juan creciendo por otra rama. Y en algún momento se encuentran. ¿Y qué pasa? En Hechos 19, Pablo los encuentra en Éfeso, a los discípulos de Juan, y le dice, ven acá, que aquí mismo vamos a resolver el problema.
hasta ahora, ¿qué es lo que ustedes han creído? No, hemos creído en el Evangelio del arrepentimiento de Juan. Bueno, pues hoy vamos a añadir algo nuevo. Y les explica todo, se convencen de eso y ahí termina la historia de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué pasó ese día? Que el Espíritu vino sobre ellos y hablaron en lengua también. Fíjense qué es curioso, estas tres instancias en las que se habla en lengua tienen que ver con el inicio o el fin del Evangelio llegando a diferentes secciones del mundo o de la visión que se tenía de alcance del mundo. ¿No les parece a ustedes que si siempre uno tiene que escuchar las lenguas cuando el Espíritu llega, Pablo no sería un buen candidato para eso? La Biblia dice ahí en capítulo 9 de Hechos que Ananías vino e impuso las manos sobre Pablo y él recibió el Espíritu, pero no habló en lengua. Así que Pablo no habló en lengua. Y aunque después Pablo dice que él habla más lenguas que todo el mundo, probablemente está diciendo que él sabe una pila de idiomas. Porque ¿qué otro sentido tendría? En ese día, en la manifestación del Espíritu, no recibió lenguas. Y cuando en Samaria recibieron la palabra, o sea, un grupo de personas que habían oído del Evangelio y eran samaritanos, Hechos 8, 14 al 17, ninguno habló en lengua. Y sin embargo todos supieron que habían recibido el Espíritu Santo. De manera que el hablar o no en lengua es un asunto que tiene que ver más bien con el propósito de Dios. Y este propósito de Dios tiene que ver normalmente con la profecía de 1 Corintios capítulo 14, 20. Pablo en 14, 20 explica qué es lo que pasa con la lengua. Miren, hermanos, si ustedes vienen leyendo los capítulos del 12 al 14 de 1 Corintios, se darán cuenta de que Pablo ha hecho un esfuerzo increíble para poder entender lo del asunto de las lenguas. Y concluye en este versículo diciendo, miren, las lenguas son por señal a los incrédulos. Así que el don de lenguas se diseñó con el único objetivo de testificar a los judíos de que estaban errados y que si no se entregaban a Jesucristo, su vida estaba sin sentido, como es actualmente el problema con los judíos. Los judíos no aceptan al Mesías, por lo menos no, excepto los judíos mesiánicos, hasta ahora, creen que el Mesías no ha llegado. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Isaías capítulo 28, versículo 11? ¿Qué dice esta profecía? En otros labios y en otras lenguas escucharán el mensaje y ni aún así se arrepentirán. Y esto se cumplió aquí, a través del don de lengua. Pablo insiste, el don de lengua es por señal a los incrédulos judíos. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios le da el don a una persona, aun cuando se haya cumplido la profecía, no le quita el don durante el tiempo de su vida, porque los dones son irrevocables, según Romanos capítulo 9. Una cosa muy, muy interesante es que aunque el propósito de las lenguas terminó cuando se cumplió la profecía de Isaías 28:11, la persona que en el momento seguía viviendo con el don, seguía hablando en lengua. Pero Pablo insiste en que llegará un momento en que las lenguas cesarán. ¿Por qué cesarían las lenguas? Según 1 Corintios 13. Simplemente porque la gente que tenía el don moriría. De otra manera iban a cesar las lenguas. Recibieron el don, murieron, y el don no se dio a una segunda generación porque la profecía ya se cumplió. Esto es un punto importante para los que insisten en que las lenguas son una señal. Para los que creen, la Biblia dice específicamente que son una señal como testimonio a los judíos. Y dice básicamente porque Dios quiere inspirarle a celos, quiere que ellos se sientan celosos, porque ellos eran tan estrictamente nacionalistas que no querían ni siquiera hablar en otro idioma. Eso era estrictamente el hebreo. Y en algunos casos en arameo,
Pero la realidad, mis hermanos, es que el racismo de los judíos, con el cual empecé al principio, termina con el Evangelio perfectamente explicado a los gentiles y abriendo las puertas para que verdaderamente se extendiera a todas partes. Así que vino a través del inicio de Cornelio y luego la gran persecución que llegó hasta Antioquía, como vamos a ver más adelante. Lo que quiero decirles a través de este pasaje, que con esto termino, Dios está impulsando la obra de una manera vertiginosa. Cuando el Señor vio que todo se estaba aplatanando, empezó a mover sus puntos capitales. No sé si se dieron cuenta, capítulo 6, la iglesia tuvo el primer revés. Cuando se creó aquel gran desorden con las viudas de los griegos, hubo necesidad de un grupo de diáconos. Y los diáconos vienen a servir a la iglesia, pero para resolver un problema logístico más bien, porque se estaban aplatanando. Nunca, perdón si no entiende la palabra aplatanar, significa asentar, tranquilizarse, quedarse tranquilo debajo de la mata. Estar cómodo. Era un evangelio muy cómodo porque nada, estamos todos felices aquí. Se reunieron más de 3,000 personas en Pentecostés. Empezaron a disfrutar del evangelio todos los días y se sentían muy cómodos, tan cómodos que dejaron de cumplir la misión, que era salir a todas partes del mundo. Entonces Dios tiene que traer este nuevo avivamiento. Yo le llamo a este capítulo el capítulo del gran avivamiento, porque de aquí ahora en adelante van a ver que Dios los empuja a salir hacia afuera y a dejar la comodidad. Y esto trajo incluso nuevas estrategias para poder formar iglesias, porque mientras estaban cerca del templo, pues la gente decía, vamos al templo, lo tenemos todo aquí. Se reunían en una parte ahí del atrio del templo, todo era perfecto, se sentían muy cómodos. Ahora se tienen que empezar a reunir en las casas. A partir de ahora empiezan a tener necesidad de un obispado, un grupo de líderes dirigiendo la iglesia, junto con los diáconos. Así que me imagino que tú toques todos esos temas más adelante, pero se darán cuenta de que de ahora en adelante, desde el próximo capítulo, la iglesia tiene que empezar a crecer verdaderamente y llegar a ser el instrumento, la agencia que Dios quiere utilizar para alcanzar al mundo. Que Dios nos bendiga.